como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? De que todos los judíos, porque guardaban la ley y hacían todos los ritos, celebraban todas las fiestas establecidas por Dios, ellos pensaban que eran salvos automáticamente a través de guardar la ley. Pero es que la ley no es la que da la salvación, la ley no es la que justifica, la ley nada más es la que nos muestra qué tan pecaminosos estamos y nos dice, no matarás. ¿Por qué dijo Dios eso? Porque incluso los primeros hijos que le nacieron a Adán y Eva, uno mató al otro. Y como no pensaban que era pecado en contra de Dios, entonces, lo hacía libremente. Por eso Dios les tuvo que poner las leyes, porque estaban matando, estaban robando, estaban adulterando, estaban fornicando, estaban mintiendo, estaban despreciando a su hermano. Entonces, Dios tiene que poner esas leyes para que le entiendan. ¿Qué hace la ley entonces? Mostrarnos cuán pecaminosos hemos sido, pero eso no significa que cuando yo me guardo basado en esa ley, a través de lo que yo hago, yo soy salvo. En ninguna manera, porque el único que salva es Jesucristo. Y entonces el apóstol Pablo está diciendo acá que la salvación es por la fe y que después de que hemos creído por la fe, guardar la ley de Dios no va a ser ningún problema porque lo hemos creído por la fe. Y ya no vamos a decir, no, no, es que yo guardo esto, yo oro, yo ayuno, yo leo la palabra y creo que por eso voy a ser salvo. Equivocado estás. Así estaban los judíos. El apóstol Pablo les dice, esto es por fe. Y ustedes tropezaron con la piedra de tropiezo. Escribas, fariseos y saduceos se creían santos, despreciaban a los demás, pero Jesús fue esa piedra de tropiezo. Muchos se encontraron y gracias a Dios por esa piedra de tropiezo, porque algunos se dieron cuenta, como Nicodemo, por ejemplo, que vino de noche a Jesús y le dijo, sabemos que has venido de parte de Dios porque nadie puede hacer esas cosas tan extraordinarias y asombrosas que tú haces si Dios no está en él. Entonces prácticamente estaba aceptando que Jesús era el Mesías y era un fariseo. Gracias a Dios que tropezó y se dio cuenta, pero lastimosamente muchos tropezaron y ni siquiera se dieron cuenta, hicieron a un lado otra vez la piedra y siguieron caminando. ¿Por qué se le llama a Jesús la piedra? Es la roca, la piedra angular que los edificadores rechazaron. ¿Quiénes eran los edificadores? Hablando de la enseñanza de la palabra de Dios, los que edificaban o ayudaban o construían espiritualmente al pueblo, lo levantaban y lo acercaban a Dios, eran los escribas, fariseos y saduceos. Eran los edificadores de la vida espiritual de las personas, pero estaban edificando mal. ¿Alguna vez ha visto a alguien que construya una casa nada más sobre, levanta una columna y en esa columna construye un gran edificio? Se le cae todo porque el fundamento no es bueno. Necesita estar cimentado sobre la piedra, sobre la roca, y esa roca espiritualmente es Cristo Jesús. Así de que el apóstol Pablo les dice, ustedes han tropezado en esa roca es Cristo. Esa roca es la roca que allá en aquel tiempo representaba el agua de vida. Cuando Moisés tiene que pegarle a la roca para que salga agua, imagínense en el desierto pegarle una roca y de esa roca sale agua viva. Esa roca representaba a Jesús y lo que fluye de Jesús es agua viva. El agua significa vida. Si no hay agua, hay mortandad, no hay vida. Esa roca fue manifestada desde los tiempos antiguos, en el Antiguo Testamento, y vino a cumplir o a darse su cumplimiento cuando Jesús vino a esta tierra. La piedra angular que fue desechada ha venido a ser la piedra principal del ángulo bajo el cual se fundamenta el evangelio, la palabra de Dios. Y muchos judíos, gracias a Dios, ya están creyendo en eso. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué les está diciendo? Mi oración es que ustedes sean salvos. Y algunos dirán, pero ¿cómo? Si nosotros somos salvos y guardamos la ley. Pero el apóstol Pablo sabe de que no son salvos porque se están justificando nada más por las obras de la ley y no por la fe, por creer en Cristo Jesús. Habían creído en Jesús, pero a la misma vez ponían más alto la ley que Jesús y era un gran problema. Primeramente ponemos a Jesús por fe y luego podemos guardar la ley de Dios. Se debe haber sentido avergonzado porque habían aceptado a Jesús y guardaban la ley, eran judíos, estaban circuncidados,
pero su corazón no estaba circuncidado, no habían cambiado, no habían sido transformados todavía. Entonces el apóstol Pablo está ahí clamando y orando por ellos. ¿Qué significa esto? Que no todos los judíos son salvos o van a ser salvos, aunque sea el pueblo escogido por Dios. Pero de entre ese pueblo escogido por Dios, hay algunos que se rebelan contra Dios. Dios no los va a dejar entrar al cielo solo porque no, es que ustedes son parte de la nación de Israel. Entonces vengan y sean salvos aunque se portaron mal. Ir a parar al infierno. Ya les he dado el ejemplo de Coré, la rebelión de Coré. Porque dijeron, ¿y por qué solo Dios le habla a Moisés? Nosotros también somos levitas, nosotros también le servimos a Dios, ¿por qué no nos usa a nosotros? Pero es que Dios lo había escogido y nadie puede ir en contra de Dios. Así de que en ese mismo momento Dios abrió la tierra y se los tragó vivos, imagínense, y eran judíos. Así de que el apóstol Pablo le está diciendo, yo estoy orando por ustedes para salvación, porque muchos de ustedes, los que no han creído verdaderamente a Jesús y viven conforme a su palabra, todavía no son salvos. La nación de Israel, no todos son salvos, todos viven una vida religiosa y ese es el problema. De que es que mis papás, pues yo soy descendiente de los judíos, tengo que guardar la fiesta, tengo que leer la Torá, tengo que ponerme, algunos se ponen una cinta por acá y se ponen los mandamientos aquí en la frente, se amarran unos cintos, unos flecos por acá y andan con todas las cosas pegadas de la palabra de Dios, pero su corazón está mal. Ese es el problema. Entonces no hay salvación si no se han arrepentido verdaderamente. Versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. El apóstol Pablo les entiende, ¿sabe por qué? Porque él estaba en la misma posición. Él tenía celo de Dios y pensaba que por ese celo incluso podía matar, torturar, hacer daño, hacer que maldijeran a Jesús. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos cuando se levantó al inicio y dijo, ¿qué es esto del cristianismo y de Jesús? Hay que perseguir a toda esta gente, hay que echarlos en las cárceles. Él estaba en eso porque pensaba que estaba haciendo lo correcto, desapareciendo esa supuesta secta, pensaba el apóstol Pablo. Pero el mismo Jesús se le tiene que presentar y decirle, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces ese hombre cayó humillado y le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y se humilló por completo, su vida fue transformada, pero él tenía un celo y pensaba que estaba cuidando al grupo de los fariseos para que los fariseos siguieran creciendo y de que el cristianismo desapareciera porque les estaba afectando en su religión. Algunos fariseos, algunos escribas y algunos saduceos ya se habían convertido clandestinamente, pero la mayoría seguían buscando la manera de desaparecer el cristianismo. Así de que Saulo se había notado, que después se llamó Pablo, se había notado para hacer daño. Dice en la carta de los Hechos, y Saulo, aún respirando amenazas de muerte, iba hacia Jericó a ver unas congregaciones que se había dado cuenta que ahí había muchos cristianos. Así de que fue con cartas y permisos de los líderes principales para poder capturar a los cristianos. Pero en ese camino, cuando él iba respirando amenazas de muerte, con deseos de hacer daño y destruir y matar él mismo si era posible a todos aquellos que no negaran a Jesús, y cambió y transformó su corazón. Porque aunque pensó que estaba haciendo lo correcto, estaba totalmente erróneo, estaba equivocado. Entonces dice en este versículo número 2, yo doy testimonio de que tienen celo de Dios. Y yo sé que ustedes quieren guardarse para Dios, pero el problema es que lo están haciendo mal. No lo están haciendo conforme a ciencia, es decir, conforme al conocimiento verdadero de Dios. Porque lo que ustedes están haciendo es un rito, algo que se les heredó de sus padres y como mis papás me lo enseñaron, pues yo tengo que hacerlo. O sea, soy judío porque nací ahí nada más. Y tengo que hacerlo porque así se ordenó a través del padre Abraham, Isaac y Jacob y toda nuestra descendencia. Entonces nada más eso es lo que nos toca. Algunos viven así. Muchos judíos viven así, andan su kipa, van a hacer sus rezos, sus oraciones, sus reuniones, guardan el Shabbat, pero ¿sabe qué pasa? Al salir van y se van con la mujer del prójimo o con otra mujer que no es su esposa, o viceversa, se va con otro hombre que no es su esposo, porque nada más es una costumbre, están exactamente, quizás de ahí lo copiaron los católicos, porque esa es la misma costumbre. Había mucha gente de allá de mi tierra que salía de las misas y luego se iba a una cantina que estaba a 2 bloques
ya se habían ido a persinar, habían comido la hostia, pero ellos al salir de la iglesia iban a hacer sus locuras. En las noches, grandes bailongos, grandes fiestas, grandes desórdenes. Pues ya se habían confesado con el cura. Y échese unos cuantos Aves María, unos cuantos Padre Nuestro, pégase unos cuantos latigazos si quiere, tortúrese. Y ya con eso, váyase de rodillas por todo Taft hasta llegar a Bakersfield. Así había gente allá, no sé, yo creo que en México también hace eso, que se van de rodillas. Dios lo que quiere es que nos arrepintamos de corazón. El corazón es el que hay que circuncidar, hay que limpiar. Un hermano que dice que era católico y siempre nos lo contaba el pastor Harry, y era un miembro que teníamos ahí, y él le había contado de que cuando iban y los que habían hecho promesas, ¿no? Que se iban a golpear y latigar, dice que cuando él se daba, ponía la bota atrás para que pegara en la bota. ¿Para qué se iba a estar torturando? Dice, cada vez que se daba un latigazo, la bota le pegaba y no le lograba llegar a la espalda. ¿Para qué me voy a torturar? Entonces él mismo sabía, pues, y luego da testimonio de eso. Y algunos, lastimosamente, por ignorancia, todavía lo hacen. Hacen unos grandes sacrificios que Dios no quiere eso. El problema es que después de que hacen el sacrificio, van y siguen pecando. Esa no es la idea. Y eso es lo que estaba viviendo el judaísmo. Veían a todos peores, los veían como pecadores, como malos, porque no andaban vestidos como ellos, porque no guardaban todas las leyes, estatutos y mandamientos que ellos hacían y las extras que se habían puesto como cargas que Dios no había mandado. Todos nuestros sacrificios tienen que ser para que agrademos a Dios, no para agradar a los demás. Si agradar a todos está difícil. Hay que hacer lo mejor posible para agradar a Dios, porque para Él lo hacemos. Dicen que nadie de los demás se dé cuenta. No actuemos como los judíos. Entonces el apóstol Pablo dice, porque yo sé, yo doy testimonio del celo que ustedes tienen, pero lo tienen mal. Porque yo también era celoso y quería matar a los cristianos por eso. Por eso les entiendo, dice el apóstol Pablo. Versículo 3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque establecieron sus propias leyes, estatutos y mandamientos, su propia justicia. Y no se trata de nuestra justicia, se trata de la justicia de Dios. Ellos vieron que a través de la ley ellos eran justos. Entonces se autojustificaban, pero nunca debe entrar en nuestro corazón la vanagloria y decir, no, yo soy el gran pastor, no, yo soy el gran ministro de alabanza. Ay, ya arruinaste todo, ya no sirve, ya no le agrada a Dios, ya no sirve nada. Pero siempre que tú hagas las cosas con humildad, con pasión y que lo haces para con Dios, sin buscar agradar al uno o al otro, sino agradar a Dios. Y cuando agradamos a Dios, Dios se manifiesta en el pueblo y revela su verdad a través de nosotros. Eso es lo que tenemos que buscar. Así de que nos damos cuenta de que el autojustificarnos no está en nosotros. No importa qué tan santos, qué tan puros, qué nivel tan elevado de espiritualidad tengamos, qué tan cerca nos encontremos de Dios. Tenemos que ser los más humildes, los más sencillos, los más servidores, los más apasionados por enseñar a otros la palabra de Dios. Porque en cuanto usted y yo nos creamos los mejores del grupo, ya le echamos a perder. Así de que, mis amados hermanos, siga santificándose, siga conectándose con Dios, siga leyendo la palabra, siga ayunando, pero que siempre se le deje a Dios la decisión de quién es usted para Él. Humíllese siempre ante su presencia y Él lo va a exaltar en público. Versículo 4, porque el fin de la ley, Cristo, dice el apóstol Pablo. O sea que toda la ley que ustedes guardan, al final, todo eso apuntaba a Cristo Jesús para justicia a todo aquel que cree en quién, en Cristo, porque el fin de la ley es Cristo. Toda la ley apuntaba a Cristo Jesús. Versículo 5, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora el versículo 6 dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿quién descenderá al abismo? Esto es para subir a Cristo de entre los muertos. Ahora, hay que hacer una pausa acá y entender esta parte. Dice el apóstol Pablo de que conforme a la ley que Dios le dio a Moisés y que Moisés se la dio al pueblo, dice que los judíos tenían que vivir conforme a esa ley, pero siempre confiando en Dios. Pero ellos confiaron en la ley, que si guardaban la ley ya eran automáticamente salvos. Pero el apóstol Pablo le dice, es que la justicia, la justificación viene por la fe, por la fe. Así de que dice, y todo aquel dice, pero la justicia que es por la fe dice así,
es decir, aquel que ha sido justificado por la fe, nunca va a decir lo siguiente: ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, es decir, soy tan santo y como Cristo resucitó y yo soy justificado, soy santificado, yo puedo ir al mismo cielo y decirle: Jesús, vente, vamos allá abajo y te quiero mostrar y enseñar ante todos los demás. Eso está diciendo el apóstol Pablo, es decir, el que cree por la fe, el que ha sido justificado por la fe, no tiene estos pensamientos, dice el apóstol Pablo, de decir: oh, wow, no, que yo tengo un nivel elevado de santidad, que puedo ir al cielo a traer al Cristo resucitado y mostrárselos a ustedes. Y aquí es donde entra esta parte donde me preocupa a mí de aquellos grandes líderes que creen que están bien justificados, bien santificados, bien llenos de Dios y le dan órdenes al Espíritu Santo. Eso sí que me molesta y me pone los pelos de punta. Cuando alguien le dice: ahora, Señor, ahora vas a operar. ¿Cómo le puedo dar órdenes yo a Dios? Escuché a Gigi Ávila un día de estos. En uno de sus mensajes dice de que cuando él se ponía en 7 días de ayuno, 3 días de ayuno, lo que el Señor le dijera, él sabía que cuando iba y se acercaba a las personas por las que iba a orar, el Señor le hacía sentir quiénes no iban a ser sanados. Así de que dice: muchos regresaban sin ser sanados. Y yo no podía contradecir al Espíritu Santo, ser un hombre de Dios. Y yo hacía lo que el Señor me decía. Así de que yo ponía manos sobre los que el Señor me decía que sanar y esos eran sanados. Y hubieron milagros extraordinarios que están filmados. Pero él dice: yo no ponía las manos sobre los otros porque yo no le podía dar órdenes a Dios. Y es cierto eso. ¿Cómo le podemos? No, es que yo soy demasiado justo y cualquier cosa que yo diga, Dios la va a hacer. No, es que Dios tiene su voluntad y tenemos que someternos a la voluntad de Él. Ahora, si Él me ha revelado que Él va a hacer algo con alguien, yo me acerco y en el nombre de Jesús, esto y esto me dijo el Señor y hacerlo va a hacer contigo ahora. En el nombre de Jesús, sé libre, sé sano o tu problema se resuelve. Pero porque Dios me lo ha revelado. Si no, yo no puedo venir aquí e inventar. No, ahorita vas a ver. Algunos dicen: te va a poner dientes el Señor. Han oído algunos que dicen así: te va a poner placas nuevas. Hasta esas locuras hablan. El Señor no le interesa ponernos dientes nuevos, nos interesa que nosotros seamos salvos. Qué bárbaros hasta dónde llega la gente. Pero porque se creen tan santos, tan justos, que ellos, wow, ellos, no, yo puedo ir a Dios y decirle, a darle orden: Señor, mira, quiero que hagas esto así y así, en tal lugar voy a estar y tú vas a mover todo como yo diga. Nadie le puede dar órdenes a Dios. Está fuera de los límites de Dios, así de que no es un hombre de Dios, no es una mujer de Dios, cualquiera que le da órdenes a Dios. Si escucha a un predicador de esos, huya de esas personas, deje de oír los mensajes de esas personas, porque son ególatras, se idolatran a sí mismos y creen que son demasiado santos para buscar la presencia de Dios y que Dios va a hacer como ellos quieran, que ellos pueden manipular a Dios, pero equivocados están y van a quedar avergonzados. Muchos de ellos por eso han tenido que inventar métodos, inventar sanidades, que después la misma gente ha salido a decir que se sienten avergonzados, pero que pues les dieron algún dinero para que hicieran un show. Pero vamos a la gente que no escucha bien la palabra y no puede identificar los espíritus de las personas porque no conoce la palabra de Dios, porque no se conecta con Dios. Entonces se creen demasiado justos que pueden subir y traer a Dios del cielo a la tierra y darle órdenes como ellos quieren. Imagínense lo que dice acá. Y el apóstol Pablo está tratando de decir: entonces, la justicia que es por la fe no piensa de esta manera. No piensa así, dice el apóstol Pablo, todo aquel que ha sido justificado por la fe. Versículo número 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál? Que si confesar, esta es la palabra de fe, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. No dice si guardares los mandamientos, los 613 leyes, estatutos y mandamientos, entonces serás salvo. No dice el apóstol Pablo, esto es a través de la fe. Y tienes que confesarlo con tu boca. ¿Qué tienes que confesar? Que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos. Un momento, y usted, que no tenía el suficiente poder Jesús para hacerlo. Sí, él dijo: yo tengo el poder para dar mi vida y para volverla a tomar. Pero el acto de obediencia y de humillación de Jesús lo llevó a someterse a la voluntad del Padre y esperar a que el Padre lo levantara como lo había prometido. No porque no tuviera poder, porque Jesús es Dios, pero estaba esperando la voluntad del Padre. Entonces se entregó, pero Jesús tenía el poder. Entonces dice acá, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Por qué nosotros hacemos siempre el decir: alguien quiere aceptar a Jesús, levante su mano? Porque queremos que hagan esto públicamente, porque aquí está escrito:
porque ya lo creyó. Alguien aceptó a Jesús en su corazón. O sea, dice, sí es cierto, la palabra que está predicando es cierto, Jesús es Dios, yo quiero buscarlo, quiero aceptarlo. Lo está diciendo en su mente. Y por eso hacemos el llamado para que levante la mano y haga una confesión pública. El acto de pasar aquí enfrente es una confesión pública y usted hace una oración en la cual nosotros le guiamos, en la que usted profesa públicamente de que se arrepiente de sus pecados y que Dios la acepte y le inscribe en el libro de la vida. Es por eso que se hace. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es interesante lo que viene a continuación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, esta es una promesa extraordinaria, no será avergonzado. Esto es hermoso. Cualquiera que cree en Cristo Jesús, pero la palabra creer tiene un significado profundo. No es solo creer, porque mucha gente cree allá afuera, pero el significado profundo es vivir conforme a la voluntad de Dios, estar dispuestos a entregar nuestra voluntad a Él para que Él haga en nosotros como Él quiera. Eso es creer. Y todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Cuando estemos ante el Padre, Jesús va a decir, sí, lo aceptó, acéptalo, Padre. El ser un verdadero creyente requiere un esfuerzo y un sacrificio extraordinario, porque tenemos que dar ejemplo allá afuera ante las personas. Y como yo de ejemplo, a mí no me importa de lo que me vayan a señalar, me podrán señalar de lo que fui antes, pero desde la fecha que yo me arrepentí, que Dios ya sabe, y yo he sido transformado por su gracia y su misericordia, soy una nueva criatura. Que me señalen y que me digan que fui un sinvergüenza, que fui un ladrón, que fui un fumador, que fui esto, que me señalen, está bien, es cierto, lo fui, pero ya no lo soy. He sido renovado, he sido limpiado por la sangre de Cristo Jesús, he sido de los redimidos por Él y soy de los que forman parte de la salvación. ¿Por qué no servirle y agradecerle a Dios? Y me puedo avergonzar de lo que hice antes, claro que sí. Me va a dar vergüenza que me digan, oiga hermano, usted hizo tales cosas. Sí, es cierto, yo las hice y me avergüenzo de eso. Y ni siquiera debería de escucharlo, que usted lo está diciendo, pero ya que usted lo dice, me da vergüenza y me arrepiento de eso. Y Dios ya me perdonó. Y le pido perdón si a usted le ofendí o usted se sintió mal por mí. Perdóneme, pero yo ya no soy la misma persona. Y con gran autoridad lo puedo decir porque sé que yo verdaderamente he cambiado y estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. Así es de que, mis amados hermanos, no dejemos que Dios se avergüence de nosotros, que nuestro Dios se pueda sentir orgulloso, que en lo poco que nosotros hemos podido hacer, en lo que poco que nosotros hemos podido servir, en lo poco que nosotros hayamos podido ayudar a la gente que nos necesita allá afuera, e incluso allá adentro, aquí adentro en la iglesia, todo lo que nosotros hayamos podido hacer, que sea para gloria de Él, para que cuando estemos allá Él nos diga, bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¡Wow! Esas palabras son maravillosas, esas palabras son hermosas. Versículo número 12 dice, porque no hay diferencia, esto también es hermoso, entre judío y griego significa o incluye a todas las razas, a todas las culturas que no son judías. Entonces, ahí vamos incluidos nosotros, los latinos. No hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Cualquiera puede invocar el nombre del Señor, no importa que no tenga la sangre judía. Yo no la tengo, usted no la tiene, pero si invocamos de todo corazón a nuestro Dios, Él está presto ahí para escuchar nuestras peticiones, nuestra adoración, nuestro clamor, y está dispuesto a contestarnos conforme a su voluntad. Entonces, qué bendición, ¿verdad? Pues el mismo que es Señor de todos es rico para con nosotros, para con todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, clamaba aquel hombre que estaba necesitado, estaba ciego y quería que Dios hiciera un milagro en su vida y clamaba y gritaba y la gente le decía, cállate, guarda silencio. Pero él seguía clamando porque él sabía que si ponía su voz en cuello y gritaba, Jesús tenía que escuchar y ya dependía de la voluntad de Jesús si quería hacer algo. Pero él no escuchó a la gente que le decía, cállate, guarda silencio, deja al maestro en paz, mira que va cansado, va ocupado. Él gritó. Ese hombre clamaba sabiendo que Dios podía hacer un milagro. Jesús, hijo de David. Y cuando dijo hijo de David, él estaba confesando que Jesús era el Mesías, porque la palabra hijo de David es una palabra teológica profunda
que indica la realidad de Jesucristo como el Mesías, el prometido, el ungido de parte de Dios. O sea, decir hijo de David era decir el Dios que vino a la tierra y tomó la forma humana o se encarnó como se había prometido. Estaba diciendo, tú eres el Dios viviente que ha venido a la tierra como se había prometido. Así de que Jesús le escucha. Hubo un milagro ahí, pero Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, te ha libertado porque has creído verdaderamente. Así de que el clamar a nuestro Dios, todo el que invoca al Señor, será salvo. Cualquiera, dirá la gente, pero es que todas las cosas que yo he hecho, todas las cosas que yo he dicho, mi amargura, mi odio y mi dolor en mi corazón, no puedo perdonar a la esposa, al esposo, a mis hijos, a la familia, no puedo. Y piensa que no hay solución. Solo necesitas arrepentirte de todo corazón. Dios limpia todos tus pecados. Pero la gente deja que el enemigo meta en su mente de que ya no hay probabilidades y que lo mejor es que te cortes las venas, lo mejor es que te cuelgues y que te ahorques, lo mejor es que te tomes una gran cantidad de pastillas y que te mates. Esa es la mentalidad de Satanás que influencia a nuestras vidas. Cuando no tenemos el Espíritu Santo de Dios, podemos ser frágiles a escuchar esas malas enseñanzas y podemos caer en el suicidio, como muchos ya lo han hecho. Pero es mejor buscar de Dios, porque si clamamos a Él, no importa qué tan profundo hemos caído, Dios nos puede levantar. ¿Qué necesita? Un corazón contrito y humillado, lleno de fe, creyendo en que Jesús es el Hijo de Dios, que Dios le levantó entre los muertos y que Dios le puede perdonar, que Dios le puede dar la salvación y con seguridad obtendrá la vida eterna. No importa en qué condición esté, no importa si usted mira un homeless que incluso puede andar con su mente media perdida ya. Dios lo puede levantar de ahí, porque para Él no hay nada imposible, porque en lo más profundo esas personas que andan en las calles gimen y claman a Dios, aunque los demonios los atormentan, pero hay una parte en ellos que todavía sobrevive y está clamando a Dios. Y si ellos verdaderamente se arrepienten, Dios les va a dar la salvación. Versículo número 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora, hace una pregunta el apóstol Pablo. ¿Cómo ellos van a invocar a aquel en el cual no han creído? O sea, no pueden pedirle a alguien en quien no han creído. Y los judíos no creían en Jesús, muchos de ellos. Y la siguiente pregunta es, ¿y cómo van a creer en aquel de quien no han oído? No han creído y no han oído de él. Ahora, y tampoco han oído de él. Y dice, ¿y cómo oirán si no hay quien les predique? O sea, nadie les ha ido a predicar. Es decir, como nadie les ha ido a predicar, lógicamente no han oído la palabra. Y si no han oído la palabra, no pueden creer en él. Pero mira la pregunta que viene a continuación. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, se tiene que enviar a alguien para que predique. Se tiene que enviar a alguien para que enseñe la palabra. Y dice acá el escritor, el apóstol Pablo, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los. ¿Y por qué dice los que anuncian la paz? ¿Sabe por qué? Porque estamos en conflicto con Dios. Cuando estamos en pecado, no hay paz. Y no porque Dios quiera hacer guerra en contra de nosotros, no, sino porque nosotros hemos hecho guerra en contra de Dios a causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestros pecados. No hay paz, porque hay un conflicto, una relación rota, algo que no está bien y por lo tanto no eres agradable ante Dios hasta que te arrepientas. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿La paz acerca de qué? De los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El evangelio, la palabra de Dios. Es decir, cuán hermosos son los pies de aquellos que predican el evangelio, y ese evangelio le da paz a las personas, los reconecta con Dios y pueden recibir la salvación y la vida eterna. Versículo 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es decir, ha salido gente a predicar. De ellos mismos hubieron muchos profetas que Dios levantó y los envió a predicar la palabra. ¿Y sabe qué hacían con ellos? Los mataban, los torturaban, los echaban presos, porque la palabra que iba de parte de Dios, aunque era dura, pero que los iba a salvar, los iba a ayudar, la despreciaban y escuchaban la de los falsos profetas que también se habían levantado y caían en la desgracia y en la perdición
pero mataban a los profetas, a los enviados de parte de Dios. Y luego dice, así que la fe es por el oír. Es necesario escuchar la palabra de Dios. Por eso es que le pedimos siempre, congréguese, escuche la palabra de Dios, lea la palabra de Dios en su casa. Si no le gusta, escúchela. Ahí en YouTube están las audiobiblias completas para que la lleve en orden. Pero no hay excusa, lea la palabra para que usted se pueda llenar de fe. Dice que la fe viene por el oír, pero no por el oír los chismes, no por el oír las canciones del mundo, no por el oír las malas palabras de la calle, sino que por el oír la palabra de Dios, por el oír la palabra. Y eso de oír la palabra nos llena de fe y nos hace un cambio transformador en nuestras vidas y eso nos acerca a nuestro Dios. Hay que oír la palabra. Por eso es necesario congregarse. Deje de venir un mes a la iglesia y le aseguro que va a andar bien aguado espiritualmente. Te lo aseguro, porque es cada vez que usted viene acá, con el hecho de que entre, hay un cambio en su vida. Se desconecta de las cosas de afuera y se conecta con Dios. Cada vez que usted viene, pero deje de venir cierto tiempo, se va a debilitar espiritualmente y eso le encanta a Satanás porque como está frágil, él puede manipularlo fácilmente y le pone tentaciones por aquí, tentaciones por allá y usted es una marioneta de Satanás. Así de que tenemos que tener mucho cuidado cada uno de nosotros, incluso el pastor. El pastor sabe que, hermano, trate usted de predicar. Yo no voy a ir hoy. Me acosté anoche viendo una película de Rambo y que me gustó la primera. Es que ya no me acuerdo de las nuevas porque ya no miro muchas. Me acuerdo de esas de los 80. Y de repente me apareció ahí que venía la segunda parte. Le di también. Así es de que, y terminé viendo las 3 o no sé cuántas eran. Y entonces, por eso no voy a ir a predicar. Me disculpa, oiga, predique, usted vea lo que el Señor le da. No podemos hacer eso. No podemos. Entonces, qué hermoso es venir a la iglesia, amados hermanos, escuchar la palabra de Dios. Y no solo escuchar, porque aquí venimos a adorar a Dios, que es lo principal, ¿verdad? Adoramos a Dios y luego Él nos habla a través de su palabra. Qué hermoso, es que lindo es. Haga lo posible siempre de congregarse. Lo digo por mí principalmente, porque algunas veces hay que ser sinceros, nos cansamos, pero cuando nos acordamos de todo lo que Dios ha hecho y de que estamos vivos ahí y de que nuestra familia está bien y de que no nos ha faltado nada hasta ahora, ¿cómo negarnos a servir al Señor y a nuestros hermanos y hermanas? Es que es maravilloso, hermanos y hermanas, servir al Señor. Bendito es el nombre del Señor. Versículo 18 dice, pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus súplicas. Se ha predicado, dice el apóstol Pablo, la palabra. Ya la han escuchado los judíos, pero el problema es que son rebeldes y endurecen siempre su corazón y no obedecen y no se someten a la palabra. Ese es el problema, pero sí ya escucharon. Por eso la pregunta está en un sentido, si usted la interpreta bien, en un sentido como burlándose de ellos. ¿Acaso no han oído nada? ¿Será cierto que no han oído nada? Si han escuchado, está la respuesta ahí. Por todos lados ha salido la palabra, pero el problema es que han matado a aquellos que llevan la palabra verdadera. No, pues que eso está muy duro, eso no lo voy a vivir yo, en ninguna manera. Y de esa manera se desviaron muchos, incluso cuando han oído la palabra. Y no solo la han oído, la han atesorado, pero al atesorarla han ignorado las cosas buenas de Dios y han tomado para sí nada más lo que a ellos les convenía, las bendiciones y lo que a mí me va a hacer prosperar, solo para mí, solo para mí. Versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? ¿Acaso no sabrá Israel acerca de esto? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré. Un poco duro, pero se refiere a nosotros, porque no somos de la sangre judía y todos los que no eran judíos en esas culturas eran idólatras, eran paganos. Por eso se destruyó Sodoma y Gomorra. Si ustedes conocen la historia, había una gran perversidad. Entonces tiene razón. Versículo 20 dice, e Isaías dice resueltamente, es decir, con toda seguridad, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde, los que no estábamos tomados en cuenta, los que no éramos pueblo de Dios, los que estábamos alejados, los que éramos olivo silvestre y no el olivo natural o el olivo original.
vinimos a ser injertados en el olivo original, que su fundamento es Cristo Jesús, las raíces es Dios mismo, y nosotros que no contábamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios, fuimos tomados porque nosotros, si escuchamos la voz de Dios, si obedecimos, y aunque estábamos envueltos en delitos y pecados, llenos de corrupción, llenos de maldad, llenos de odio, llenos de suciedad, llenos de contaminación, pero al escuchar el llamado de Dios, al escuchar la palabra de Dios, nos arrepentimos, compungimos nuestro ser, nos pusimos de rodillas ante Dios, le pedimos perdón por nuestros pecados y a través de la fe, sin guardar la ley, sin guardar los 613 leyes, estatutos y mandamientos, hemos sido salvos por medio del Señor Jesucristo, aunque no éramos pueblo, pero ahora somos parte del pueblo de Dios. Eso es maravilloso. Hemos sido tomados. Entonces dice el apóstol Pablo que a los judíos los ha provocado con un pueblo que no era pueblo. Éramos grupos, éramos etnias nada más, que no éramos tomados en cuenta por Dios a causa de nuestro pecado, no porque no nos quisiera salvar, pero a causa de nuestro pecado. Pero Él quiso hablar a nosotros, y cuando habla a nuestras vidas, abrimos nuestro corazón, nos llenamos de fe que Jesús era el Hijo de Dios y le aceptamos en nuestra vida, y ahora tenemos el privilegio de la salvación y la vida eterna. Estar juntamente con Dios para siempre. ¿Cómo no estar agradecidos con Dios? Con respecto a Israel dice, pero acerca de Israel, todo el día, es decir, cuando dice el día no es en un solo día, toda la vida desde que existe Israel, todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo que rebelde y contradictor. Lo sacó de la esclavitud, querían regresar a la esclavitud, querían agua, Dios les dio agua, pero estaban reclamando, no hay agua, no hay agua, hay que regresar otra vez. Querían carne, querían comer y no había nada. En vez de pedirle a Dios, empezaban a murmurar, a quejarse, y Dios les daba por misericordia, pero siempre con su mentalidad de regresar al pecado, regresar a la esclavitud de Egipto. Siempre estuvieron contradictorios en contra de Dios. Siempre hay que aprender de esa experiencia para nosotros no repetir ese mismo patrón, sino empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Es necesario, amados hermanos, dejar entrar a Jesús en nuestro corazón. ¿Qué importa lo que digan los demás? ¿Qué importa lo que piensen los demás? ¿Qué importa si los demás no buscan de Dios? La salvación es individual, debes de buscar de Dios, debes de conectarte con Dios porque tienes hijos, tienes hijas, tienes nietos, tienes bisnietos quizás, que a través de tú mantenerte firme en los caminos de Dios puede ser un modelo para que ellos también vengan a los caminos. Pero si ni siquiera tú quieres buscar de Dios, toda tu descendencia, toda tu generación puede ser maldecida también, porque tú no quieres buscar de Dios, mucho menos ellos. Busquemos de Dios de todo corazón. Que no sea esto una obligación, sino que usted lo sienta por la fe en Cristo Jesús. Que el mundo tiene muchas tentaciones, muchas cosas buenas, pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entreguémosle verdaderamente nuestro corazón a Jesús. Seamos apasionados cuando le servimos a Dios en cada área en la que le hacemos. Hagámoslo como para el Señor, para nuestro Dios. Exaltemos su nombre y glorifiquémosle a Él.